Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo número 10 los párrafos 32 al 34. La escritura nos dice así: Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos, y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Es una realidad. Junto con la salvación, no se adquiere inmunidad contra los males de este mundo. Y aquí el Espíritu lo evidencia con estas palabras. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Los tiempos pasados es una frase que pone al descubierto la experiencia de persecución contra estos creyentes de trasfondo judío. La fe en Jesucristo trajo una revolución en el ámbito religioso judío, así como los jerarcas persiguieron a Jesús hasta lograr su sacrificio en la cruz, promovieron una persecución en contra de aquellos que abrazaron el Evangelio. Pablo, siendo un hombre poderoso, según consta en el capítulo 8 del libro de los Hechos, fue parte de esa persecución en la que los creyentes eran perseguidos y encarcelados, y muchos sacrificados por las turbas enardecidas, como la que lapidó a Esteban, el primer mártir que registra la palabra en el libro de los Hechos en el capítulo 7. De modo que, al referir esos tiempos de opresión, el Espíritu no los ignora y hace constar que sucedieron luego de ser iluminados. De ninguna manera es comparable lo que estos primeros cristianos sufrieron con el rechazo familiar o social que hoy en día sufren muchos creyentes. No es lo mismo que no te inviten a una reunión o te pidan que no hables de Dios, a que alguien te persiga con una espada para quitarte la vida o encarcelarte. Y es precisamente ese tipo de sufrimientos, de una gran lucha, los que padecieron estos hermanos en la fe. Y aquí el Espíritu describe qué tipo de padecimientos tuvieron que enfrentar. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Jesús advirtió a sus discípulos de esto que habrían de sufrir y Juan lo asentó en el capítulo 16, versos 1 al 4 de su versión del Evangelio. Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios, y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se los había dicho. Es impresionante la exactitud de la evidencia de verdad que lo dicho por Jesús significa. Al decir que habrá quienes maten a los que siguen a Jesús pensando que hacen un servicio a Dios y dar como razón que en verdad quienes hacen esto no conocen al Padre ni a Jesús, explica el por qué lo hacen aquellos, desde entonces hasta nuestros días. Todos hemos oído hablar de las guerras santas y hemos visto en noticieros o series de televisión de aquellos que al inmolarse haciendo explotar sus chalecos cargados de muerte gritan que su Dios es grande. Y es porque sencillamente, como afirmó Jesús, no lo conocen ni a Él ni al Padre. Ser creyentes nos expone a lo que nuestro adversario haga para detener el avance del Evangelio, unas veces de una manera y otras de otra, pero lo que es importante es
el testimonio de aquellos primeros creyentes, tanto los de cultura judía convertidos a Cristo, como los demás, considerados gentiles, que dejaron sus costumbres, filosofías y tradiciones por seguir el Evangelio del Señor, que no se dejaron intimidar y estuvieron dispuestos a morir por su fe en los espectáculos organizados por los romanos en condiciones verdaderamente terribles. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. En el caso de Pablo y sus tiempos en prisión, y en algunos casos contó con la ayuda y compañía de los hermanos en la fe. En tiempos de aflicción es una gran bendición contar con la empatía y solidaridad de la familia espiritual. Por lo general, a la persecución le sigue de cerca el despojo de los bienes propios. Sucedió a estos primeros creyentes y a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque estos no fueron perseguidos por su fe en Jesucristo, sino por la discriminación nazi. Sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Siendo gente de Dios, no debemos ignorar las bendiciones que nos aguardan cuando estemos en la gloriosa presencia de nuestro Dios y Padre, y así poder enfrentar y superar las circunstancias adversas que nos rodeen. Nos conviene estar enterados de lo que llegar a la presencia del Señor representa, y así esforzarnos para preservar nuestra comunión con Él cada día. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.